Hola mis chicas, bienvenidas a este vídeo, opinión, lo que sea, porque no tengo el perfume en mano y ya os lo aviso de este perfume de Good Girl Blast, el cual, bueno, pues yo lo aviso. Este vídeo podría haberlo englobado en esos vídeos que hacemos a veces de perfumes que no voy a comprar, porque no lo he comprado. Estuve mirando las miniaturas de este perfume, pero estaban también sobrepasadas de precio. O sea, vamos, sé que cuando es entre personas el precio lo pone una persona y tú lo aceptas o no, pero 30 euros una miniatura de 7 mililitros es una pasada. Alguna vez lo he visto a 15, pero los de 15 vuelan rapidísimo. Entonces, bueno, tengo por aquí esto que es un prueba, pero también, yo os lo digo, para esta pequeña opinión de este perfume y por qué no lo voy a comprar, también lo probé 2 veces en un centro comercial, en una perfumería de centro comercial, probándolo in situ. Yo lo aviso, hay personas que este tipo de pruebas no les son válidas para aceptar una opinión. Yo lo entiendo, lo respeto, yo solamente voy a daros mi opinión de cómo es este perfume, por qué no lo voy a comprar, ¿vale? Y si lo aceptáis bien, y si no, id a probarlo vosotras a la perfumería, que es lo que hay que hacer. Bien, es tal que así, ¿vale? Vemos que vuelve a ser el mismo tacón de Good Girl que tanto conocemos, solo que en esta ocasión le han puesto pues tonos, ya no fucsias súper rosas, sino un tono pastel, rosita súper claro a este perfume. Es muy bonito. Es muy bonito y bajo aquel momento, mi propia intención del momento de comprar todos los tacones de Carolina Herrera, todos los colores, os digo que incluso se me parte el corazón dejar de hacerlo. Bueno, dejé de hacerlo hace tiempo con los 1000 millones de ediciones especiales que estaba sacando Carolina Herrera, el bombardeo de tacones, ¿vale? Bueno, 2 veces lo probé. Espera. Leemos las notas, ¿vale? Para que no dudemos y vamos con ellas. Es un perfume del año 2023 de la familia Chipre Floral, con notas de salida de bergamota y mandarina, notas de corazón, peonía, agua de rosas e ylang ylang y notas de fondo vainilla y haba tonka. Bien, como os decía, algunos de los muchos perfumes que han salido en esta temporada, tanto este como el propio, ¿cuál fue? El último femenino de Scent Electric de Hugo Boss, tal, y otros. Antes de comprarlos, porque ya os digo, o sea, las economías, ni tan siquiera la mía, está para comprar absolutamente todos los perfumes, pues, aprovechando el día libre que voy al centro comercial, he probado algunos de ellos. Unos directamente los descarto para comprar, otros me surgen dudas y otros digo, venga, vamos a traerlos para el canal, ¿vale? Hay que hacerlo así. Este, tengo que decir, porque en cuanto comenté en el anterior unboxing esto, ya me dijeron, sí, huele muy rico. Y huele muy rico. Yo la primera vez, ya no con este papel que me ha llegado hace muy poquito, sino la primera vez que lo probé en perfumería, me gustó mucho. Me gustó en primera impresión el perfume tal. Y digo, bueno, puede merecer la pena traerlo, ¿vale? Y ya luego, posteriormente, me entraron dudas, porque lógico, cuando llevas el perfume un rato, lo piensas, esto, lo otro, y ya te lo replanteas, ¿verdad? Y para mí es importante, porque tengo que plantearos una opinión al 100% ya planteada en mí. En ese momento lo dejé en stand-by, y ya sabéis que el último martes fui y volví a la perfumería a repoblarlo. Y pues ya de paso me compré una revista y me vino este papelito con lo que pude estar más tiempo oliéndolo y oliéndolo, ¿vale? Sí, esto no es de lo que te pones, pero anteriormente me lo he puesto. Vamos con a qué huele el perfume. Duración no voy a darla porque probablemente lo he probado menos tiempo. Yo he leído por ahí, chicas, que como 5 o 6 horas, tiene una duración media un poquito baja, ¿vale? En opiniones que he leído, no mías, ¿vale? Si vosotros lo habéis probado.
y queréis aportar eso, os lo agradezco mucho. La intensidad, vamos a tener en cuenta que este es como un perfume de Carolina Herrera más light, más suavecito, más amable, ¿vale? Más relajado. Bastante alejado del primero Good Girl, ¿de acuerdo? Entonces este perfume se nos queda en una intensidad media que va a media suave. No es una mega bomba, se queda delicadito en la piel, ¿de acuerdo? Medio a medio suave. Bien. Y la primera impresión que te da es muy bonito, es muy agradable, ¿vale? Es muy avainillado, es un perfume que lejos de todas las anteriores versiones, esta es una versión mucho más avainillada. Tenemos esa parte muy floral del perfume donde han colocado la peonía como protagonista, pero tienes un perfume avainillado que parece casi láctico e incluso, aunque no nos lo indiquen, tiene como un pequeño regustillo a café, pero muy bajito entre medias de tanta vainilla. Es como un café manchado, ¿no? Que le ponen solo una gotita, pero si lo puedes diferenciar, incluso está por ahí entre medias de tanta vainilla, incluso en la batonca. Pero dentro de toda esa vainilla es como un perfume floral, donde la peonía es la reina, combinación con ylang ylang y esa vainilla. Y bueno, es que con tanta cremosidad la mandarina no termina, la mandarina y bergamota no termina de darle mucho frescor, un poquito en el inicio, y luego evoluciona hacia lo avainillado. Yo lo dejaría en un perfume avainillado con sensaciones de peonía, sensaciones florales, el ylang ylang y demás. Todo, como digo, en un tono que se va quedando medio y suavecito, ¿vale? Bien, en inicio huele muy rico y en lo que resta, de verdad, o sea, es un perfume que yo no le pongo pegas al aroma, huele muy rico, muy agradable y es recomendable probarlo, ¿vale? Las duraciones, yo diría que pasa siempre en Carolina Herrera, lo he leído, me ha pasado casi siempre. A uno le dura mucho, a otro le duran poco, por eso hay que probarlo, ¿vale? Bien. Luego, ¿qué me he apuntado aquí en mi papel? Comparaciones. La gente enseguida ha comparado este perfume con Delina de Parfums de Marlens, Signature de Montblanc o el Very Good Girl, ¿vale? Yo no estoy del todo de acuerdo con estas aseveraciones. Creo que con tanta vainilla que tiene, es un perfume bastante alejado de lo que es Delina y Very Good Girl. E incluso ahí hacia adelante, en opiniones, ponían que se parecía a Ángel Nova de Mugler. Y ya eso es una barbaridad. No, ya sería un Mugler aguado, no lo sé, porque no. Ahí ya, porque claro, a ver, mi opinión de Delina es que es un perfume precioso, maravilloso, de rosa, con mucho almizcle y ese punto de lichi que le da un toque súper especial, pero además mucho almizcle que hace que esa rosa y demás se transformen, ¿no? Sin embargo, Delina no tiene tanta vainilla como puede tener este perfume, porque es un perfume muy cremoso, muy avainillado, mezclado con el resto de notas. Ahí está mi opinión, ¿de acuerdo? Por supuesto, a quien se le parezca mucho, fenomenal. Le creo y sus impresiones, perfecto. ¿Por qué si me parece tan bonito, tan agradable, no lo compro? Creo que esto ya ha distorsionado la imagen de Good Girl. Ya es los posteriores, ya no son versiones del primer Good Girl, sino incluso podrían ser versiones de Very Good Girl o de otros, ¿no? Ya sería momento incluso de sacar un perfume con otra forma de botella, otra imagen, otra presentación, y no seguir con Good Girl, porque Good Girl era ese tacón, esa sensación de lo femenino, poderoso, potente, elegante a la vez. ¿Qué tal? Nos encontrábamos con un Good Girl que tenía un aroma, o no, vamos a ver, Good Girl no era comparable, Good Girl era Good Girl, salió, fue un bombazo, rompió moldes, a partir de ahí hubo montones de perfumes que clonaban o se querían parecer a Good Girl y crearon un
tótem ahí en la perfumería que siempre estará ahí, ¿verdad? Y Good Girl no se parecía a nada. Pero todo lo que sale posteriormente, no justo ahí, porque teníamos el otro que era Good Girl, pero con un toque de dulce de leche, maravilloso, ¿no? Luego pequeños Good Girl que tenían guiños, pero seguían siendo Good Girl. A partir de ahí ya cambiamos totalmente a otros perfumes que no son Good Girl, ¿vale? Y aunque este perfume, bueno, es que lo huelo y huele rico, os prometo que me gusta. Pero también ya me han partido el corazón en 1000 trozos, porque tengo que decir, creo que Puig, utilizando esta imagen de Carolina Herrera, queriendo romper el rizo o sea, hacer caja con lo que son los perfumes de Good Girl, y siendo muy conscientes de que habría muchas personas que coleccionarían estos perfumes a toda costa por ir teniendo de los distintos colores. Entonces se han pasado 3 pueblos, porque vosotros me diréis qué economía puede soportar al menos un Good Girl diferente al año más 2 ediciones especiales, porque es que 1 o 2 ediciones todos los años las sacan en tamaño grande, que si con brillis, que si con no sé qué y no sé cuánto. Muchas de ellas son el mismo perfume, solo que en distintos colores, y al final terminas diciendo, es que en poquísimos años tengo 30 Good Girl. No es mi caso, porque hace ya tiempo que dejé de comprarlos, precisamente por sentirme que me veía en una vorágine comercial. Esto no es para hacer sentir culpable a nadie que lo haya hecho, ojo, ojo. Cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero también quiero que en este caso no me veáis solo como una reseñadora, como alguien que tiene que hablaros sí o sí de todos los perfumes, sino como alguien igual que vosotras, como tu hermana, como tu vecina, como tu prima, que te lo está contando así, ¿no? Entonces, esto no solo me ha pasado con Carolina Herrera, me pasó con los perfumes de Nina Ricci, que yo quería coleccionar todas las manzanitas, pero resulta que de pronto una de ellas, una de las colecciones que salió un azul, no la vendieron en España. Y digo, ¿por qué si yo quiero hacer esto discriminan a mi país? Que eso también os pasará a vosotras. Y no traen tal edición. Pues entonces, si realmente quieres ser coleccionista de esa línea de perfumes, estás perdida, ¿no? Lo que os digo, entonces, rompo con esa vorágine comercial. Ya he pedido otro Carolina Herrera, que en este caso las notas me parecieron muy interesantes, quizá, y rompo un poquito la normalidad, porque ya lo veréis cuando llegue, aún no me ha llegado, por dónde voy. Pero bueno, en este caso, el aroma es bonito. Ya no es Carolina Herrera, Good Girl, no es hermano de este perfume, este es un primo lejano. Huele muy agradable, pero también, si vosotras nos sentamos y pensamos cuántos perfumes avainillados tengo, en qué sentido, tal, cuánto me va a impactar este perfume. Recuerdo que sí, la salida puede salir un poquito más, pero luego se te queda una intensidad media suave. Pues quizá no es que te lo compres o no te lo compres. Ve y pruébalo. Ve y pruébalo, sí, o sea, este tipo de perfumes enseguida están en las tiendas, enseguida están a mano, te meten muestras en las revistas, pues pruébalo, pero que te haga vibrar, que ya está bien los de Puig de vendernos por vender. Mi opinión, ¿vale? Es bonito, es agradable, es avainillado y yo os recomiendo que lo probéis. Sí, aparte de mi opinión, ¿yo para mí me lo compraría? Pues no, Este hubiera tenido que hacerme vibrar muchísimo. Es agradable, es bonito, es la niña bonita, como una de mis seguidoras me puso. Es la niña bonita de las Good Girl, es la niña bonita, la niña buena de los Good Girl. Pero yo no quería una niña buena, yo quiero una niña transgresora. Tal cual, quiero una transgresora dentro de los Good Girl. Rompe los olfatos, quiero que pise fuerte los Good Girl. Aquí, niñas bonitas a otras líneas, punto. Por supuesto es un perfume resumen y de verdad os invito a opinar. Resumen,
por supuesto es un perfume femenino. Creo que tanto la intensidad del perfume, la tonalidad, viene a ser de cualquier época del año, lo han sacado en primavera-verano, que va bien, pero luego en otoño-invierno lo mismo. Para todas las edades, sí, aunque tiene peonía, agua de rosas, como está muy mezclado con los tonos agradables de la vainilla, el lava tonka, va a ser una tonalidad que este perfume lo va a llevar cualquier edad de mujer. Sí puede ser un perfume tanto para ocasiones especiales como de sport. No lo veo súper mega elegante y lo podemos usar pues quizá para salir el día que sales tu día libre o el fin de semana y te resulta agradable, ¿vale? Así que bueno, quería compartirlo, espero de verdad de corazón. Sé que habrá gente que no tenga válida esta opinión porque no salgo con la botella, es que no siempre se puede, pero me gusta compartir mi opinión incluso en estos casos con vosotras y espero, como digo, que entendáis que no salga con la botellita en la mano. Muchas gracias por estar ahí, nos seguimos viendo y seguimos opinando. Un beso súper mega enorme, adiós.